Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer a la Sociedad Dominicana de Gastroenterología y a sus coordinadores por la invitación. Bueno, el tema con el cual vamos a continuar es cuándo y cómo exploramos lo que es el intestino delgado. Estos son mis conflictos de intereses. Dentro de la agenda vamos a revisar lo que es la introducción. Lo dividí en dos, cápsula endoscópica y enteroscopía, y algunos mensajes para llevar a casa. Me gustaría saber cuántos hacen de aquí cápsula y enteroscopía. Bueno, creo que nadie levanta la mano, pero bueno, sabemos que son procedimientos endoscópicos que no son tan comunes, afortunadamente, y que a veces no en todos los centros lo tienen, ¿no? Bueno, sabemos que antes del 2000, el intestino delgado era considerado la caja negra, dado que el acceso a este órgano era muy difícil. Actualmente sabemos que es uno de los órganos más extensos, y lo cual provoca que sea complejo el diagnóstico de las patologías. Dentro de la endoscopía del intestino delgado se van a incluir dos métodos para abordarlo. Lo primero, que es la cápsula endoscópica, que es un método no invasivo, y la enteroscopía, que también puede ser diagnóstico, pero más terapéutico. Gracias a la introducción tanto de la cápsula como la enteroscopía hace ya más de 21 años, esto marcó lo que fue la nueva era de la investigación en el intestino delgado. Y si nosotros buscamos literatura, ya existe muchos artículos en el cual mucha investigación, en los cuales nos van a dar la pauta para ver cuáles son las indicaciones precisas para estos procedimientos. Empezando con lo que es la cápsula endoscópica, todo esto inició en 1983 con el doctor Swan, y fue hasta el 2001 que la FDA aprobó la cápsula para la valoración del intestino delgado. Como ustedes pueden ver aquí en la cápsula, esta fue la primera cápsula, que fue la M2A, que significa de la boca hacia el ano, y esta permitía la valoración de todo el intestino delgado. Actualmente, en 2023, existen múltiples casas comerciales, los cuales van a tener todas estas cápsulas. Cada una va a tener ciertas características, así como distintos costos. Es importante que nosotros como médicos conozcamos cuáles son las indicaciones precisas. La principal es la sospecha de hemorragia de intestino delgado, anemia por deficiencia de hierro, sospecha diagnóstica o seguimiento de lo que es la enfermedad de Crohn, síndromes polipósicos, tumores de intestino delgado, anormalidades radiológicas en lo que es el intestino delgado, así como enfermedad celíaca complicada o refractaria. Aquí es importante que sean nada más pacientes en los cuales no responden o que sospechemos en algún linfoma. Algunos casos que son muy específicos, pacientes con diarrea crónica, síndromes de mala absorción, así como dolor abdominal crónico. Iniciando con lo que es la principal indicación, la sospecha de hemorragia de intestino delgado. Afortunadamente solamente va a representar del 5 al 10% de todas las hemorragias gastrointestinales, y a partir del 2015 se dio este término, dado que anteriormente conocíamos como la hemorragia de origen oscuro. Este término solamente se va a indicar en aquellos pacientes que ya tienen una endoscopía, una colonoscopía negativas, algún estudio de intestino delgado endoscópico o algún estudio de imagen, pero que también se reportan como negativos. Dentro de la definición, la hemorragia de intestino delgado va a ser aquella hemorragia que se presenta de manera distal hacia el ángulo de Treitz y de manera proximal hacia la válvula ileocecal. Este se va a presentar de dos maneras: puede ser manifiesto, caracterizado por melena o hematoquesia, u oculto en pacientes que tengan positiva la sangre oculta, estudios de FIT o deficiencia de hierro. Las causas de hemorragia de intestino delgado se van a dividir en tres: pacientes menores de 40 años, en los cuales principalmente va a estar la enfermedad inflamatoria intestinal; pacientes mayores de 40 años, principalmente las angioectasias, así como úlceras por Aynes. Ya nos empiezan a doler más los huesos mientras más tenemos más edad, y entonces va a ser muy común que en este tipo de pacientes no solamente encontremos lesiones a nivel de estómago, que son más comunes, sino también se ha visto que pueda estar afectado el intestino delgado. Y causas pocos comunes como el síndrome de Odle-Weber-Rendu, sarcoma de Kaposi, entre otros. El rendimiento diagnóstico está reportado de la cápsula endoscópica del 56 al 62%, pero esto se va a ver afectado por múltiples factores. Pacientes que tengan una hemoglobina menor de 10,
más de 6 meses de sangrado, más de un episodio de sangrado, que el sangrado sea evidente y que no sea oculto. Se debe de realizar la cápsula endoscópica dentro de las primeras 48, de las 2 primeras semanas y de preferencia dentro de las primeras 48 a 72 horas. En aquellos pacientes que tengan alteraciones cardíacas o renales también va a ser común que encontremos alguna patología. Dentro del adulto mayor, pacientes mayores de 40 años, las lesiones más frecuentes van a ser las angiectasias, que van a representar del 20 al 30% de las hemorragias. Van a existir factores de riesgo como la edad avanzada, estenosis aórtica, pacientes renales, cardíacos, trastornos congénitos. Algunas de las otras lesiones que podemos encontrar van a ser lesiones de Delafoy, malformaciones arteriovenosas. Cuando uno lee cápsula endoscópica y que hace un reporte, tenemos que clasificar las lesiones vasculares de acuerdo a la clasificación de Saurin. Esta se va a dividir en 3, las lesiones P0 que no tienen potencial de hemorragia, por lo tanto no vamos a ofrecer algún tratamiento endoscópico, las lesiones P1 que tienen un potencial de hemorragia incierta y las lesiones P2 que son las lesiones que vamos a tener que poner un poquito más de atención porque van a ser aquellos pacientes que vamos a tener que derivar hacia algún procedimiento endoscópico. En estas vamos a encontrar lo que son las angiectasias, úlceras, tumores y varices. Aquí nosotros vemos en la primera imagen, una imagen de cápsula endoscópica con hemorragia activa, posteriormente una enteroscopía en la que encontramos una lesión de Delafoy y le ofrecemos tratamiento con hemoclips. El tratamiento va a ser dirigido hacia los hallazgos. Cuando yo tengo las angioectasias o angiodisplasias, voy a ofrecer un tratamiento con medio de argón plasma, por medio de la enteroscopía. Si yo encuentro alguna lesión de Delafoy, los hemoclips. Si yo tengo alguna lesión muy sugestiva o que sí cumple, ahorita vamos a revisarlo, criterios para una tumoración, probablemente no tenga yo que enviarlo a una enteroscopía, sino se va directamente a un procedimiento quirúrgico. Algunos pacientes que no responden que tienen hemorragia masiva, que están inestables, que no puedo someterlo a una enteroscopía, entonces voy a ofrecerle alguna embolización. Aquellos pacientes con enteropatía por AINES, alguna úlcera que veamos activa, también telangiectasia hemorrágica hereditaria o la enfermedad de Crohn, esto simplemente es con tratamiento médico. Las nuevas guías de ESGE de 2023, ellos recomiendan la cápsula endoscópica como diagnóstico de primera línea en aquellos pacientes con sospecha de hemorragia de intestino delgado con endoscopía y colonoscopía negativa. Esta guía también recomienda que la cápsula endoscópica se realice dentro de las primeras 48 horas y no se recomienda de manera rutinaria lo que es el second look. A nosotros nos pasa que sobre todo hay médicos en provincia, no sé acá, pero bueno, hay médicos que no tienen un adiestramiento adecuado, entonces si el paciente llega contigo con hematemesis, no te vas a ir directo a una cápsula endoscópica, probablemente con este paciente sí sea más conveniente que hagamos un second look. Con respecto a la enfermedad de Crohn, aquí me dejó la doctora explicarles un poquito más con respecto a este tema. Lo primero es hacer un diagnóstico diferencial con la enteropatía por AINES y aquí se recomienda que en todo paciente que yo tenga la sospecha y tenga la ingesta de AINES se suspenda por lo menos 4 semanas previos al procedimiento, porque si encontramos nosotros úlceras no vamos a saber si es secundario al AINES o realmente por la enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica inflamatoria que se va a caracterizar por la inflamación transmural y va a verse afectado el paciente desde la boca hasta el ano. Para explorar correctamente lo que es el intestino delgado, la cápsula es un método adecuado, dado que nos va a dar lo que es la extensión y la severidad de la enfermedad, por lo que las guías actuales recomiendan el uso de la cápsula endoscópica como método de primera línea en aquellos pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Sospecha diagnóstica y colonoscopía o estudios de imagen negativos, síntomas dudosos de actividad y colonoscopía o imagen negativos, evaluación de cicatrización de la mucosa y la sospecha de recurrencia postquirúrgica. Recordemos que estos pacientes, después de un procedimiento quirúrgico de alguna resección intestinal, del 80 al 90% pueden tener alguna recaída. Entonces, múltiples estudios han demostrado que la cápsula endoscópica es el mejor estudio para valorar lo que es la curación de la mucosa actualmente en lo que son los tratamientos del Treat to Target en pacientes con enfermedad de Crohn. Dentro de los sistemas de la cápsula vamos a tener el puntaje de Lewis, lo cual nos va a decir cuál es la actividad de los pacientes. Aquí vamos a valorar
la apariencia de las vellosidades, la presencia de úlceras, las características de estas, así como si tiene estenosis o no. También tenemos lo que es el índice de actividad de la cápsula endoscópica. En esta ya todos tenemos celular, podemos sacar la calculadora y nosotros ir poniendo de acuerdo a los hallazgos. 2017 se lanza al mercado la cápsula de Crohn, que es la PillCam Crohn. Esta va a diferencia de la cápsula de intestino delgado, va a tener 2 cámaras, en el cual cada cámara va a tener una visión de 172 grados con una batería de más de 12 horas y el número de fotogramas que va a tomar va a ser de 4 hasta 35 fotogramas por segundo. Si ustedes pueden ver aquí las imágenes de la cápsula, son muy nítidas, no es como realmente si estuviéramos con la enteroscopía. Recientemente también, 2019, el doctor Eliakim, que es uno de los médicos que más hacen investigación sobre cápsula endoscópica y enfermedad inflamatoria, propone un nuevo score, un nuevo índice para valorar lo que es la enfermedad de Crohn, el cual le llamó el índice de Eliakim, y este índice se han hecho algunos estudios en el cual se compara con el índice de Lewis, que es el gold estándar para valorar intestino delgado en enfermedad de Crohn, y se ha visto que no hay diferencia significativa. Recurrencia en enfermedad de Crohn, la cápsula endoscópica es importante, y en aquellos pacientes en los cuales tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada o indeterminada, del 16.7 al 38.9%, gracias a la cápsula endoscópica, se va a poder dar el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Con respecto a los tumores de intestino delgado, solamente van a representar del 1 al 3% de todos los tumores primarios gastrointestinales. La histología va a ser principalmente adenocarcinomas y la localización más frecuente, yeyuno del 40 al 60%. En las lesiones de tumores, nosotros tenemos el índice de Spice, el cual nos va a ayudar a poder saber si estamos frente a alguna lesión de aspecto submucoso. Si yo tengo un índice de Spice mayor de 2, voy a tener una sensibilidad del 83.3% y una especificidad del 89.4%. Inteligencia artificial, no me voy a meter mucho, dado que más adelante voy a hablar sobre pero bueno, ya existe también la inteligencia artificial en la cápsula endoscópica. Este es el primer trabajo que se publicó a nivel mundial, 2019, sobre el uso de inteligencia artificial en cápsula endoscópica. Así es como nosotros vamos a empezar a leer, y el mismo sistema nos va a empezar a localizar lo que son las lesiones que para el sistema van a ser anormales, y ahí es cuando nosotros como médicos todavía, digo todavía porque no sabemos más adelante, pero todavía jugamos un papel importante para poder decidir si es algo patológico o no. Con respecto a la enteroscopía, sabemos que existen distintas técnicas: enteroscopía por empuje, enteroscopía asistida por dispositivos, en los cuales entra la enteroscopía por balón, ya sea monobalón o doble balón, guiada por balón, el Navigate, y la enteroscopía en espiral, y por último la enteroscopía intraoperatoria, que realmente ya no se utiliza tanto por las complicaciones que se pueden tener. Solamente esto para que ustedes vean: la enteroscopía asistida por balón por la compañía Olympus y la enteroscopía de doble balón por la compañía Fuji. Estos son la enteroscopía en espiral, la que es la manual, y la motorizada. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Hemorragia de intestino delgado también en el diagnóstico y en el tratamiento. Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn, enteropatía por Aines o enfermedad celíaca, nos va a poder ayudar también a lo que es un diagnóstico y tratamiento. Síndromes polipósicos en la vigilancia y el tratamiento. Pacientes con tumores intestinales, retiro de cuerpos extraños, aquellos pacientes que tengan la necesidad de que nosotros coloquemos alguna yeyunostomía, así como la intervención de vía biliar en anatomía modificada. No sé aquí en su país, pero en México día a día, bueno, la obesidad sabemos que es una de las principales patologías y que se ha incrementado de manera importante todo lo que es la cirugía bariátrica. El tratamiento endoscópico va a ser dirigido hacia la lesión que nosotros encontremos. Si tenemos alguna lesión ulcerativa ante la sospecha de una enfermedad de Crohn y que no tenemos, digamos, como ya comentó la doctora, no solamente me puedo basar en alguno de los hallazgos ni clínicos, a lo mejor ni bioquímicos, sino tengo que hacer un diagnóstico multidisciplinario. Entonces podemos tomar las biopsias con la enteroscopía y con esto apoyarnos a lo que es el diagnóstico. Si yo tengo lesiones vasculares, voy a ofrecer un tratamiento endoscópico dirigido, ya sea con adrenalina, terapia térmica o alguna terapia mecánica. Con respecto a la enfermedad de Crohn, sabemos que la enteroscopía nos va a ayudar también para la toma de biopsias y cultivos, teniendo un rendimiento diagnóstico del 22 al 79%, y aquí sobre todo lo que son las dilataciones en las estenosis. Aquí es importante que nosotros podamos identificarlas y ver qué paciente
es candidato y cuáles no. Si yo tengo alguna estenosis mayor de 5 centímetros o que sean más de 3, este paciente, si yo lo someto a una dilatación, ténganlo por seguro que lo vamos a perforar. El síndrome polipósicos va a afectar el intestino delgado en el 90% de los pacientes con Peutz-Jeghers y el 75% con la poliposis adenomatosa familiar. Pólipos mayores de 15 milímetros se ha relacionado que tienen 30% de riesgo de adenomas y de cáncer, por lo cual nosotros por medio de la enteroscopía vamos a ofrecer la resección de este tipo de lesiones. ¿Cómo lo vamos a retirar? Por medio de asa fría, asa caliente, inyección en la base o incluso poner algún clip antes de hacer la resección. Retiro de cuerpos extraños, el más común es la cápsula endoscópica. Es muy común que aquellos pacientes en el cual yo tengo sospecha, no tiene cuadros de suboclusión intestinal, yo doy una cápsula endoscópica, puede quedarse esa cápsula. A eso, ¿cuándo voy a llamar yo una cápsula retenida? En aquel paciente que tiene más de 14 días y que no se expulsa de manera espontánea y que yo hago una radiografía, observo la cápsula endoscópica, no hay que espantarnos. Muchos médicos ven la cápsula endoscópica y se espantan y tengo que llevarlo a cirugía porque se va a ocluir. Hay reporte de casos que hasta 10 años ha durado la cápsula endoscópica, ¿sí? Entonces, no nos espantemos y solamente aquel paciente en el cual yo tengo la sospecha diagnóstica, veo una estenosis, no toma antiinflamatorios no esteroideos, entonces al mismo tiempo con la enteroscopía puedo ir por la cápsula, dilato y ayudo al paciente que no sea sometido a un procedimiento quirúrgico. Algunos otros objetos, monedas, huesos, dentaduras, prótesis biliares migradas. En México, sobre todo en las instituciones de gobierno, somos muy... como que no tenemos a veces mucho material, entonces hacemos algunas prótesis hechizas, pero es más fácil que estas prótesis puedan migrarse, pueden salir espontáneamente, pero hay pacientes que presentan dolor abdominal y que pueden producir alguna perforación intestinal, ahí es cuando tenemos que ir por ellas. Entonces, algunos mensajes para llevar a casa es que la cápsula endoscópica es el método diagnóstico de primera línea para lo que es el intestino delgado. Tiene un papel prominente en la hemorragia de intestino delgado y en la enfermedad de Crohn. Con respecto a la hemorragia, como ya comenté, debemos de realizarla dentro de las primeras 48 horas, mejorando esto lo que es el rendimiento diagnóstico y con esto mejorar lo que es la calidad de vida del paciente y evitar que pueda llegar a fallecer este paciente. Con respecto a la enfermedad de Crohn, mayor rendimiento diagnóstico que estudios convencionales y esto va a permitir una mejor optimización con respecto a la terapéutica, sobre todo en el advenimiento de los biológicos, ¿no? Hay muchísimos biológicos en los cuales puede ser que nosotros iniciemos con uno que no responde el paciente, doy yo cápsula endoscópica y entonces habría necesidad de hacer el switch del tratamiento. La inteligencia artificial en la cápsula endoscópica mejora también lo que es la tecnología y se busca ampliar su utilidad en el resto del tracto gastrointestinal. La enteroscopía va a tener un papel importante en lo que es el diagnóstico, pero sobre todo en la terapéutica de distintas patologías en el intestino delgado. ¿Cuál va a ser la técnica que yo voy a utilizar? ¿Cuál es la técnica mejor? La técnica que yo esté capacitado para poder realizarlo y también el equipo que yo tenga en mi unidad, ¿no? De nada me sirve que yo tenga un equipo de última generación o la cápsula de última generación con inteligencia artificial si yo no lo sé utilizar. Es importante que tengamos una curva de aprendizaje adecuada. En enteroscopía se recomiendan, de acuerdo a las guías, que realicemos por lo menos 75 procedimientos durante nuestra enseñanza y en cápsula endoscópica por lo menos tenemos que haber leído 30 cápsulas al lado de un profesor experto. ¿Cuándo digo yo que es un profesor experto? Que tenga más de 500 lecturas de cápsula endoscópica. Para mantenerme, tengo yo que realizar por lo menos al año 30 cápsulas para poder estar viendo y familiarizándome con toda la patología del intestino delgado y en la enteroscopía se recomienda también por lo menos 35 procedimientos. Muchísimas gracias.